Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Ultimátum Digital. Sean bienvenidos a este nuevo espacio informativo donde comentaremos la última información en el ámbito nacional, mundial y por supuesto estatal en esta pandemia que a todos nos está azotando, y por supuesto estaremos refiriéndonos en un momento más a los comentarios de nuestros columnistas del diario Ultimátum. Y me acompaña el día de hoy, en el Día del Maestro y la Maestra, mi colega y docente Javier Guizar. Buenas tardes, Javier, Tony? felicidades Buenas en tu tardes. día. Gracias a todos. Todos somos maestros. Gracias a la gente que me ha mandado mensajes, muchísimas gracias. Honrado y por darse tiempo de mandarnos mensajes. Y felicitar a todos los maestros, a todos los mentores, Sí. a nivel nacional y en especial a los de Chiapas, a esos que hacen trabajo en la sierra, en la selva, en comunidades. Sí, esos muy testimonios alejadas. que hoy escuchamos de que tuvimos una transmisión especial, Sí. justamente por este día de los maestros, 9 profesores de diferentes lugares del estado Así es. se estuvieron conectados, y yo quisiera mencionarlos porque tuvimos una falla al final, pero estuvo muy bien esas experiencias. El profesor Mario Martín Moreno Flores, docente de la telesecundaria desde Venustiano Carranza, la profesora Rocío López Escobar, ella trabaja en la primaria rural Ejido Santa Rita, municipio de la Trinitaria, allá camino a los lagos de Montebello. Así es. También estuvo la profesora Elsie Ramos Rincón, directora de Ocosingo. Ella es supervisora, tiene toda una experiencia en la zona norte, Pichucalco, Juárez y Reforma. También estuvo con nosotros en vivo a través de la plataforma de Ultimátum y esta herramienta de Zoom, Mario Alberto Marmolejo Bautista. Él es profesor de la preparatoria del estado 4 de Tapachula. Carlos Francisco Escobar Castro, docente de nivel telesecundaria en la escuela Jaime Sabines Gutiérrez del ejido José Castillo Tielmas, municipio de Palenque. Carlos Alberto López Calderón, maestro de educación secundaria región Motocintla, municipio de Izapa de Manero, que ahí nos decían estos testimonios que no hay internet, se conectó vía satelital. José Luis Matus Marina, el profesor José Luis Matus Marina, maestro jubilado y profesor de conjunto folclórico magisterial que ha viajado por todo el mundo. Y también estuvo con nosotros la profesora María del Carmen Carrillo Pérez del Jardín de Niños y Niñas de Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez, y la profesora Erika Rocío Vera Tobar, directora técnica de preescolar en el Jardín de Niños La Corregidora, municipio de Berriozábal. A todas ellas y ellos, muchísimas felicidades y muchas gracias por conectarse con nosotros en este programa especial, pero en especial a todas las maestras y maestros en su día, en mi familia, mi padre, mi madre, maestros, mi suegra, mi esposa. Hay muchos profesores en tu familia y en la familia de todos. Quizás tengamos un promedio de hasta 2 o 3 en cada familia chiapaneca. Por supuesto, y me queda claro, Tony, 2 cosas voy a mencionar. En este país, antes de la pandemia y ahora más en la pandemia, hay 3 o 4 personajes que tienen que ser clave, 4 digo yo, clave en la construcción de la ciudadanía, de la economía, en la construcción de una mejor sociedad. 1, el médico, o la doctora, o el doctor, o el enfermero. El enfermero y la enfermera, de veras. El trabajador en psicología, el policía y en especial el maestro. Para mí que hay que replantear las políticas públicas de este país, y son los que mejor deberían de tener un mejor salario digno de lo que gana, al igual mínimo a lo que gana un diputado federal o un senador de la república. Un maestro, mejores salarios un para médico, ellos, una enfermera, un docente, un psicólogo, son los que mejor deben de tener los salarios de este país, no los políticos ni los gobernadores. Por cierto, cuéntame tus reacciones respecto al mensaje de la secretaria de Educación. ¿De dónde? Del estado de Chiapas. Pues no hay ni mensaje. El mensaje que vi en la mañana fue de doña Elvester Gordillo, la maestra de Comitán, ex líder sindical. A mí sí, lamentable no haber tenido un mensaje muy temprano, puntual. Y sobre todo realista, ¿no? Sobre todo realista. Hoy en la mañana, realista.
de la secretaria de Educación en Chiapas, reconociendo ese trabajo titánico. Y te voy a decir por qué preocupante. Antier Moctezuma Barragán dio unos datos que la verdad ahorita se contradicen con lo que nos dijo el maestro de Motocintla. Dice Moctezuma Barragán, ojalá le estén dando bien las cifras, que de 10 maestros que deben estar conectados con su computadora y con su internet, solamente 8 maestros se conectaban. Y de 10 niños a nivel nacional, Tony, 9 están en una plataforma recibiendo clases. Eso es imposible. Yo invitaría al secretario de Educación federal, Moctezuma Barragán, que se diera una vuelta por la sierra. Sí, eso es lo que decían por los profesores. Dense una vuelta por acá y vean todavía aulas de madera, en galeras, con láminas, en el siglo XXI, con lonas que dejaron los candidatos por ahí, que pasaron, que ya ahora no han regresado. Y no volverán a regresar. Yo creo que es una realidad, pero mira, la escuela no son los ladrillos, eso sirve mucho, el contexto de desarrollo, por supuesto, es innegable, es inevitable, es una obligación, no es un favor de las autoridades competentes de este país. Hemos fallado construir edificios perfectamente adecuados, con luz, agua, teléfono, internet, etcétera. Pero los que hacen la educación son las maestras y los maestros. Sí. Y ellos deben estar perfectamente apoyados, con mejores salarios, con mejores prestaciones, por supuesto, aún en el contexto complicado de la geografía chiapaneca, en la zona norte, en la costa, aún en Tuxtla, hermano. Mira, tú vas a las colonias populares que si los conocieran las autoridades se darían cuenta de si hay edificios, pero afuera hay inseguridad. Sí hay edificios, sí tienen luz, sí tienen agua, pero afuera están vendiendo drogas. Sí, este país, y en especial los que han estado al frente de este país, los presidentes de la República, de los gobiernos pasados y el actual, no le han hecho, no le han reconocido realmente el trabajo del docente. Tenemos un rezago histórico. El 80% de la infraestructura en Chiapas, nada más en Chiapas, son edificios viejos, y en algunos lugares la escuela es de tabla, es de madera, es de lonas de ex candidatos que pasaron, no en este proceso electoral, de sexenios pasados. No le hemos cumplido a los docentes en este país, todos. Así es. Y más los que se dedican a las políticas públicas y que tienen la responsabilidad de manejar nuestros presupuestos. Bueno, voy a pasar a temas, y si me lo permiten, sí, por hoy favor. tuvimos la declaración del secretario de Salud en Chiapas, que muy puntualmente sale a eso de la 1 de la tarde para dar las últimas cifras del coronavirus en nuestro estado, en la patria chica, Chiapas. Llevamos 542 casos de coronavirus al día de hoy, 15 de mayo, de los cuales 4 fallecidos y tristemente una niña de 8 años, que sabíamos que era una niña vulnerable, al parecer tenía cáncer y bueno, se contagió de coronavirus y lamentablemente esta niña de 8 años falleció. Si me lo permites, te doy los últimos datos por municipio. Sigue siendo Tuxtla Gutiérrez el epicentro. Hoy fueron 24 casos ya oficialmente registrados y no seguimos, y aquí en la capital Tuxtla no estamos haciendo caso, mucha gente no está haciendo caso. San Cristóbal de las Casas 2 casos, Comitán 2 más, Villacorso 2 casos, Acala 2 casos, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Ocosocuautla, que es Coita, San Fernando y Chicomucelo, 1 caso más. En total 37 casos al día de hoy, 15 de mayo, y si sumamos todo eso nos da 542 contagios de coronavirus oficialmente. Pues sí, por desgracia, como hemos dicho, se están cumpliendo los pronósticos y está en nuestras manos achatar, yo diría que desaparecer ese repunte de casos de COVID en el estado de Chiapas. Está en nosotros aminorar multiplicación de contagios si nos cuidamos. Entendemos que hay complicaciones en el trabajo por conseguir el dinero del día a día, que es la mayor parte de la población, pero los que puedan quedarse en casa, que así lo sigan haciendo, aún con relajamiento que va a haber en los próximos días, en los primeros días de junio, que algunos municipios llamados por el gobierno federal de esperanza, que son los menos, y aquellos que representen la reactivación económica en este país, para que haya
un ajuste al desempleo que, de acuerdo con las cifras oficiales en el país, en las cifras oficiales, nosotros consideramos que pueden haber más. Hay más de 550,000 desempleados en este país. Han dicho otras cifras de manera extraoficial que hay más de 1 millón de desempleados ya en el país. Solo en Estados Unidos, en los primeros días que empezó la pandemia, en Estados Unidos habían 3 millones de desempleados. En Europa habían 1.250.000. Yo creo que sí pierde entonces, la candidatura. Sí, ahorita vamos a hablar sobre eso que viene en una columna, pero estamos hablando de varias repercusiones. El punto es, el mensaje que queremos dar de manera clara, es que si queremos aminorar los casos de coronavirus, de contagio, tenemos que aportar de manera individual, de manera familiar, de manera colectiva, en las colonias, en los barrios, todavía guardarnos mientras pasa estos meses que son de repunte, que son de este pico que ha dicho las autoridades que se iba a dar en el mes de mayo, y se están cumpliendo, se están dando muchas muertes. Por supuesto que alerta, pero no se trata de que tengamos miedo y quedemos paralizados, porque el miedo provoca eso, Javier. Te quedas paralizado y te quedas ahí con un temor, pero sí es importante que asumamos cada uno el rol que nos corresponde en este momento, que va a pasar, que debemos tener esperanza, que debemos tener perspectiva, pero en este momento, hoy día, tenemos que cuidarnos para ver en las próximas semanas, en los próximos meses, yo diría, mejores noticias, porque hoy no tenemos buenas noticias, por desgracia, porque se están cumpliendo los pronósticos que las propias autoridades de salud habían pronosticado. Sí, entonces hay que ponerlos más estrictos en la casa, con nuestros amigos, y que sigan las recomendaciones. Tenemos que seguir insistiendo en el tema, porque ahorita en la calle, créame, parecía un día normal. La gente está haciendo cola en los bancos, entiendo que tiene la necesidad de ir, sí, pero no hay sana distancia, no llevan cubrebocas o tapaboca, como usted quiera llamarle, no llevan sus caretas o lentes, y sobre todo no están cumpliendo con la sana distancia. Y eso es muy preocupante, Tony, porque sí, los bancos son centros de contagio comunitarios, lamentablemente. Y bueno, sé que tienen que cobrar sus programas federales en muchísimos municipios, de los 124 municipios que tiene Chiapas. Sé que tienen que bajar a la cabecera municipal, al banco, ya sea Banamex, Bancomer o Electra, Gol por eso, y que tienen que cobrar sus programas. Pero digo, insisto, hay que insistir, la policía municipal, insistir que la gente tiene que guardar su sana distancia. Si no, esto va... Y ya viste las últimas investigaciones, el coronavirus no solamente ataca los pulmones, sino ataca otros órganos del cuerpo humano. Entonces debemos, como habíamos dicho en una columna justamente, fortalecer nuestra alimentación, nutrirnos bien, no hacemos deporte, sí, comemos mal, tenemos una mala alimentación, seguimos tomando esas aguas negras del imperialismo yanqui, la Coca-Cola, nos encanta. Bueno, yo no tomo, pero hay gente que le encanta. Sí, hermano. Y eso es malo para la salud. Entonces, hay mucho obeso, hay mucho hipertenso y hay mucho diabético. Así es, pues en el contexto de el COVID y las nuevas políticas para que vayamos regresando a la normalidad, como ha dicho el presidente de la República, hoy le invitamos a que vea con calma todo el contenido de Ultimátum. Hoy en la nota principal, ayer entrevistamos en exclusiva al secretario general de Gobierno, al licenciado Ismael Brito Mazariegos, y hoy se refleja, pero sobre todo el contenido que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, Javier, amigos de Ultimátum, y les invitamos nuevamente a que participen en nuestras redes sociales, hablando, criticando, comentando todo lo que está pasando. Y fue relevante el comentario que hizo ayer, entre otras cosas muy importantes que dijo el secretario de Gobierno, esta reasignación de recursos que se tenían que dar, y qué bueno que se esté pensando de manera consciente en esta emergencia, para invertir donde se tenga que invertir de manera prioritaria, de manera emergente, para que los bolsillos de los chiapanecos ya no resulten más afectados de lo que pudieran estar. Así que vea la nota principal del día de hoy, la entrevista en exclusiva del licenciado Ismael Brito Mazariegos en su calidad de secretario general de Gobierno. Y vamos rápido a los comentarios ya hay que ir a festejar a nuestros profesores. Un saludo a nuestros maestros
con mucho cariño y respeto. Pues bueno, epistolario Armando Rojas Arévalo escribe, titula hoy Un presidente fuerte, y tiene que ver con lo que día a día comenta el presidente en sus mañaneras. Para él dice que ya es una verborrea diaria y que ya cansa, y que por otro lado la polarización que ha fomentado, se refiere al presidente, y la sistemática victimización de la que se dice objeto son cosa de todos los días, refiriéndose a las críticas que hay de algunos medios de comunicación que él mismo se ha confrontado y le ha dicho: el diario Reforma, tal medio que representa a los intereses de la ultraderecha, la mafia del poder, etcétera, y al entender de Armando Rojas, él considera que esto ya es un hartazgo y que, pues bueno, habría que reconsiderar lo que viene haciendo el presidente de la República, ¿no? Es lo que comenta. Sí, Berman, en ciertos ciudadanos sí es un hartazgo, pero en las últimas encuestas que se han hecho a nivel nacional de aceptación del presidente, sigue muy bien. Digo, si ahorita hiciéramos un proceso electoral, o si el domingo hubiera un proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador volvería a ganar. Todavía. Entonces, esos 30 millones de ciudadanos que votaron por él, los tiene cautivos, más de esos 30, 22 son beneficiados directamente de sus políticas públicas. Porque la carga lo sigue llevando él, no es Morena, es el presidente, no es Morena, no es lo que haya hecho Morena, mucha gente, es lo que hizo el presidente de la República, y sobre sus hombros pues descansa todo este número importante de simpatías que hay en las encuestas. Más de 130 millones de mexicanos que somos, de los cuales ni siquiera somos 100 millones en el padrón electoral. Esa gente, 30 millones más los que trae por ahí, que los ha adquirido con sus proyectos de políticas públicas, el presidente tiene una muy buena aceptación, eso hay que decirlo. Sí, claro. Tiene un estilo al cual no estábamos acostumbrados, porque no estábamos acostumbrados a un estilo rígido. Salió del molde. Y hay gente que todavía no entiende el estilo del presidente de la República. Y mucho menos la oposición, ¿verdad? Hay estilos para dar clases. Claro. Y hay estilos en jefes. Hay estilos también en el presidente. Ahí está, todos los días da la currícula del día. Y desde la mañana hasta la noche, todos hablamos de lo que hace el presidente de este país. Si tú me dices... Marca la agenda. Si tú me dices la agenda. Lo que él planeó, se ha cumplido. Oye, yo estaba en una comida... hay que reconocerlo. Estaba en una comida familiar y de repente una persona interrumpió la plática y dice: espérame tantito, voy a ir a ver la mañanera. Sí. O sea, de ese tamaño está posicionado, ¿eh? Yo nomás le diría a mi presidente, al presidente de todos, porque es nuestro presidente, dos cosas: no es blanco ni negro. Hay gente, yo avalo muchas cosas de Andrés Manuel como presidente, otras no me parecen, otras no las hubiera aplicado, pero eso no quiere decir, Tony, que yo esté en contra del presidente. No. Hay cosas muy interesantes. Una de ellas es ir de lleno en contra de la corrupción. Reajustaría el presupuesto en otros temas. Yo sí en este momento le diría al presidente, y está también en la columna, hay que inyectarle más a salud, educación, crecimiento económico en empleos y seguridad, Tony. Sí. Pero en especial salud y educación sería fundamental en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque marcaría la continuidad o no de Morena, o más bien de la política que representa el presidente de la República, la continuidad de alguien, ¿no? Que puede ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, etcétera, hay muchos, pero las estadísticas hablan en todo el mundo, fíjate, es bien interesante, que para que se fortalezca bien las políticas, veamos los resultados de las políticas públicas de un nuevo gobierno que cambió radicalmente de un partido a otro, son por lo menos 12 años. En 6 años, más este país que estaba destruido, o que sigue destruido en muchas áreas de su vida social, 6 años es
un tiempo Estamos con chiquito, muy poco. Es un rezago histórico que tenemos Sí. ahí. Y nos comparamos con el norte, si cuando Chiapas lo comparamos con el norte, Sí. digo, da tristeza. Pues ya veremos, Le ha pasado pero a muchos. una parte que destaco rápidamente de la columna de Claro. Armando dice: López Obrador está a tiempo todavía de ser ese presidente fuerte que México necesita, y de esto todos los mexicanos estamos convencidos. Queremos que como mandatario nos diga por dónde, no el que nos endose a sus adversarios. Queremos a AMLO, a un presidente que nos dé certidumbre y con serenidad nos muestre y lleve a buen puerto seguro. Lea con calma esta columna, está muy respetable. interesante. Y bueno, también la columna de nuestra compañera Cassandra Murillo, ella habla de las elecciones en Estados Unidos, que subió un poco de tono, no solo por lo que está pasando en el marco de la pandemia, pero subió de tono porque no le gustó, ahora sí que no le gustó el modito del expresidente de Estados Unidos, Obama, quien evidentemente está apoyando al candidato Joe Biden, Sí. pero él dijo, criticó al presidente que no está haciendo bien las cosas en la gestión de crisis por el COVID-19, por esta pandemia que está en todos lados, y en Estados Unidos ha sido, superó a China incluso con casos, superó a China con muertos, y está sobre la presión, y la reelección pues o va a ser su tumba o su repunte. Entonces hay un debate ahí nuevo, y el presidente Donald Trump, muy gustoso de las redes sociales, empezó a decir Obamagate, un poco de temas de corrupción. Oye, tú me criticas, Obama, si tú hiciste un desastre también cuando te tocó el H1, ¿no? La emergencia, claro, también por esta gripe que fue, si no tan mortal como la que estamos viviendo, pero sí hubieron también bajas importantes, y Estados Unidos sufrió en ese ¿Sabes tiempo. qué le está apostando Donald Trump? Estados Unidos ya controla la empresa que se va a dedicar cuando se hagan las vacunas, y es una empresa alemana. Donald Trump le está apostando de que en meses antes del proceso electoral tenga el control de las vacunas en el mundo, y que primero sea los ciudadanos norteamericanos, se comercialice, le deje una millonada a este país, a esa empresa que Estados Unidos es socio mayoritario y que es una empresa alemana. Primero Norteamérica, siempre ha sido así. Después sus aliados en Europa. Tercer lugar América Latina. Esperemos que por ser vecinos de ellos al momento que salga esta vacuna, pero eso le está apostando él. Va a demostrarle a los ciudadanos norteamericanos que con la vacuna va a salvar muchas vidas, y que va a demostrar su patriotismo. Primero los de casa y posteriormente los de fuera. Vas a ver, a eso le está apostando. Pues quién sabe, está durísima la guerra entre republicanos y demócratas, y todavía hoy día las encuestas está bajo Donald Trump. Sí, está abajo. Joe Biden está hasta arriba. Si ahorita se fuera, pierde. Con la suma, yo pensé que podía en algún momento titubear Obama sumarse, no, ya se abrió, está toda su familia apoyándole, y muchos demócratas expresidentes están apoyando a Joe Biden, y está repuntando un poquito ahí, cuentagotas Joe Biden. Pero hoy día, si fueran las elecciones en Estados Unidos, no habría vacunas para Donald Trump como lo está pensando en ese sentido, ¿no? Sí todavía está. Sí, yo creo que es un elemento que él está poniendo en la mesa para sus electores republicanos, pero todavía vamos a ver cómo avance. Y buena la columna también de Javier Solórzano, sobre temas interesantes que tiene que ver con la nueva normalidad, esta propuesta no será igual del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, él señala que este camino no va a ser fácil, donde anota él sigue estando una de las vertientes de la referencia que pueden ser las pruebas, porque no los científicos que se oponen al doctor Gatell dicen que falta hablar no se ha expuesto, y más bien se está ocultando en las cifras, en los números, porque no hay pruebas, porque no se está haciendo las pruebas, como en otros lugares donde sí hay pruebas, y el número de afectados
es mayor. Y bueno, ahí habla de este asunto y en el marco de el regreso a la normalidad, él comenta, y es cierto, algunos estados de la República ya se adelantaron a la normalidad, porque oponiéndose al presidente, pues ya ellos están haciendo lo que se les ha antojado, como Nuevo León, Jalisco, porque pues son opositores al presidente de la República, son de otro partido. Bueno, el gobernador de Jalisco quiere ser presidencial en su momento, y así vienen otros. Literal, se la está jugando. Michoacán también, sí, claro. Oaxaca, etcétera, ¿no? Entonces este encontronazo político electoral, si le pudiéramos decir así, hace que el regreso a la normalidad vaya a tener cierta oposición. Y bueno, en el marco del Día del Maestro, mi querido maestro, una noticia amanecieron hoy los unachenses, la llamada máxima casa de estudios. Eso de máxima casa de estudios pues está bien, ¿no? Sí, está bien, sí. Porque por matrícula de alumnos y docentes, pues está bien, ¿no? Pues sí, es la máxima casa de estudios chiapanecos. Está bien, pero yo pondría en el mismo piso de importancia la Unicach. Bueno, la Unicach fue... la Politécnica, la U de la Selva, todo. No, pero la Unicach es más antigua que la UNACH, claro, que es igual que la Escuela de Derecho en San Cristóbal, que viene desde la Capitanía de Guatemala. Bueno, vamos a decir a la Unicach, la máxima histórica la Unicach. Bueno, más antigua que la Escuela de Derecho de la UNAM, la de San Cristóbal. Y la Unicach viene, sus antecedentes, desde la Capitanía de Guatemala, cuando era el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, en el sureste los más importantes. Sigue siendo instituto. Y a la vanguardia de los estudios en artes y odontología. Sí, psicología, odontología. Sí. Y digo, el Instituto Campechano sigue siendo instituto, a pesar que es universidad. Igual la Unicach, en su momento fue instituto. La UNACH, digo, tiene poca historia, pero es nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, hoy con una herencia terrible por malos rectores, hay que reconocerlo. Bueno, vamos a ir cerrando con el comentario muy interesante el día de hoy de nuestro director Ametsa Mayoa Arce, que centra su atención y seguramente ya hay muchas reacciones sobre algo que él titula el día de hoy en su columna de Tarot Político, recorte disfrazado en la UNACH, y rápidamente rescato algunos párrafos y ya iremos comentando por las redes sociales. Carlos Faustino Natarén Andayapa, rector de la UNACH, está ofreciendo como regalo el Día del Maestro un severo e injusto apretón de tuercas al presupuesto de la comunidad universitaria, pero recortando la plantilla de docentes sin sacrificar sus gastos personales e inversiones no esenciales. ¿Qué es lo que está pasando ahí, mi querido maestro Javier y público? Un asunto bastante interesante que ya está causando molestia al interior de la universidad, sobre todo para los maestros que tienen mucho tiempo, no solo a los maestros de tiempo completo, sino a los maestros de asignatura. A ellos ya no se les va a recontratar con las horas que tenían, los máximos de horas. Sí, redujeron. Por el ajuste financiero que hay en todos lados, que se entiende que por la pandemia, pero antes de la pandemia también habían problemas, y sobre todo en el UNACH, que por ahí sigue el fantasma de la estafa maestra, sí, que no se ha resuelto, que está en veremos, que está en auditoría, que ya hay señalamientos directos a muchos personajes de la vida pública estatal y nacional. Para muestra, pues está tras las rejas la señora Rosario Robles. Quiere decir que no es un chisme, no es un guasapazo, que está real. Y ahora en este nuevo ajuste que está haciendo la Universidad Autónoma de Chiapas, pues paga la factura los maestros, y es lo que escribe hoy nuestro director. Ahí te quiero comentar rápidamente. Redujeron el número de maestros de asignatura. Así es. Voy a poner un ejemplo. Si eran 100, van a quedarse con 50. Los maestros de tiempo completo que pertenecen al PRODET, que es el profesional docente o parte del CONACYT o de la política federal del CONACYT, si tenían 18 horas, tenían 6 de descarga, se quedaban con 11, bueno, o 11 o 12. Ahora esas descargas las tienen que tener frente a grupo y recorren a los maestros de asignatura. Esos maestros de asignatura redujeron, van a seguir contratando, pero ya menos. Y decirte que hay 200 técnicos académicos. Muchos de ellos fue una relación de contubernio entre el rector y el sindicato. Esos 200 técnicos académicos, es más, ni siquiera tienen el perfil.
deberían estar frente a clases, o frente al grupo, perdón, dando clases. Ahí está el acto de corrupción, en esos 200. Hay gente que tiene la máxima categoría cuando ni siquiera tiene un posgrado. Así es, sí. Yo creo que ahí hay que ajustar. Esta historia apenas empieza. Esta historia apenas empieza del ajuste financiero en la UNACH. Seguramente, como bien escribe nuestro director Ahmed Samayoa, habrá algún litigio por ahí que se dé de defensa laboral. Y bueno, y con eso nos despedimos el día de hoy, con estos comentarios de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esa historia no termina, habrá muchas reacciones todavía, por desgracia, en ese sentido, y nos despedimos y les volvemos a felicitar a las maestras y los maestros de Chiapas. Les queremos y les respetamos a todos por igual. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y nos vemos el lunes. Buen fin de semana y cuídese, por favor. Hasta pronto. Hasta pronto.